Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Un gran número de cantantes cristianos declamaron, decretaron, dieron confesión positiva y hasta directrices a los ángeles acerca de la sanidad del cantante cristiano Julio Melgar. Todo el mundo cristiano, sin embargo, se entristeció cuando falleció el día 27 de abril de este año tras sufrir 3 años con cáncer del páncreas. ¿Debemos denunciar a los que profetizaron sanidad? Noel Navas dice que sí. Noel Navas es salvadoreño, director por más de 10 años del blog La Aventura de Componer, a través del cual incentiva a cantantes y músicos cristianos a componer sus propias canciones y a desarrollar una filosofía de ministerio musical apegado a la escritura. Ha trabajado con equipos de alabanza desde 1992 y ha sido maestro de composición en Instituto Canción en El Salvador. Hoy me acompaña para examinar la enfermedad de Julio Melgar y las voces de sanidad. Después de mucho problema técnico, gracias Noel por acompañarnos aquí en el programa de Temas Vitales. Hermana Dolly, sí, superamos los problemas y aquí estoy para servirles y poder conversar de este tema tan relevante para todos. Qué bueno, gracias a Dios. Así que vamos a aprovechar para empezar. Me encantó cuando leí su blog que usted empezó con lo más importante, amando a quienes fallan. Y la pregunta, ¿es falta de amor o anticristiano denunciar a los que profetizaron sanidad? Háblenos un poquito acerca de por qué es importante denunciar, pero que no es falta de amor. A ver, explíquenos eso. Sí, hermana Dolly, yo creo que hace falta en la cultura evangélica de la iglesia cristiana aprender a diferenciar entre falta de amor y verdadero amor y saber que hay momentos en la Biblia, digamos en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia, que es falta de amor quedarse callado y Ujú, es verdadero amor realmente hablar la verdad y decir lo que ha sucedido en este caso, en el proceso que atravesó nuestro hermano Julio Melgar hace algunos meses y que terminó fatalmente con su muerte. En ese sentido, todo este proceso de enfermedad de alrededor de 1 año y medio estuvo plagado de algunas cosas muy equivocadas, lamentablemente, y a la vez también de cosas muy buenas que sucedieron a través de este proceso, pero esas cosas erradas tienen consecuencias en la mente, o por decirlo así, en la psiquis de la iglesia, ujú, y debemos como cristianos sacar lecciones de eso para no cometer esos errores. Y en ese proceso, pues, como este proceso de enfermedad y todas las promesas de sanidad que se le hicieron al hermano Julio Melgar fueron públicas, en ese sentido, debido a que son públicas, se puede mencionar o denunciar públicamente esos desatinos para que todos los demás aleccionemos y aprendamos de esto para no cometer esos errores. En ese sentido, el amor, como dice la carta a los Efesios, dice que hablemos la verdad en amor. ujú, Podemos decir la verdad en amor y no decir la verdad es falta de ujú, amor. ujú, Pero muchas veces la gente le gusta quedarse callada, no decir nada porque eh, no, es que no es correcto, que no sé qué. Pero si solo vemos la vida de Jesús en los evangelios, ujú, él denunció públicamente a quienes desatinaban o erraban de las escrituras para que todos los demás aprendiéramos a no hacer eso. ujú. Entonces, de repente es un modelo bíblico cuando se cumplen ciertas características que podamos denunciar este tipo de desatinos a modo de que como cristianos enmendemos y corrijamos el camino para no incurrir en esas mismas fallas. Mm. Me encantó lo que usted dijo en ese mismo blog, que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno
malo, como citando Isaías 5:20, que en este caso podrían acusar al que está denunciando la falsa profecía como el malo, pero en verdad ese es lo opuesto, ¿no es cierto, Noel? Por supuesto, algo que sucede mucho en redes sociales es que cuando alguien denuncia a un falso profeta o alguien denuncia a un falso maestro o alguien denuncia una enseñanza errática, se ve como el lobo al que denuncia y no como el lobo al que ha cometido el pecado de distorsionar las escrituras. Entonces, lamentablemente, hermana Dolly, ha habido un mal discipulado en muchas iglesias Ujú, cristianas, ujú, a modo de que ya no saben diferenciar la verdad y el error. Esto es un problema de discipulado cristiano, ujú, porque aquí que está familiarizado con la verdad del Evangelio, con la verdad del Nuevo Testamento, sabe diferenciar la verdad del error. ujú, Como dice al final del capítulo 5 de Hebreos, dice que tienen ejercitados, hablando de la madurez cristiana, que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. ujú, El asunto es que hay gente, hay mucha niñez espiritual en la iglesia, a modo de que ellos no saben diferenciar el bien del mal. Y ujú, entonces al bueno le llaman malo y al malo le llaman bueno. En ujú, este sentido, en el voy a hablar de mi caso. Yo publiqué una serie en mi blog posterior a la muerte, alrededor de un mes después de la muerte de nuestro hermano Julio Melgar. Yo publiqué una serie que se titula Julio Melgar, la enfermedad y la posdestanidad. Son alrededor de 7 artículos y mucha gente me criticó ujú, y está en su derecho de criticar si quieren, pero hay que criticar en base a la verdad, pero señalándome a mí como el malo ujú, ujú, porque está sacando toda la luz, deberíamos vivir en la paz de Cristo, deberíamos de vivir en unidad cristiana. Oigan, esto no trata de eso. ujú, Entonces, señalando como que si yo fuera el malo, ujú, cuando quienes profetizaron falsamente, erráticamente, ujú. no quiero decir que son personas malas, sino que actuaron mal. Exacto, En ese ese es. sentido, eh, hay valores, hay algo que yo le llamo, hay valores invertidos en la iglesia Ujú, cristiana. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, cuando deberíamos saber que no, 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 debemos, además todo esto es público, hermana ujú, Dolly. ujú, Esto, los videos, las profecías, las promesas de sanidad, todo eso fue público durante todo ese año y medio y hoy, principalmente después que muere Julio Melgar, hay videos en YouTube con millones de vistas donde están compiladas las profecías. ujú, Todo esto es público. Entonces, al ventilar, en mi caso personal, al ventilar este asunto, no es que yo estoy sacando algo que está en secreto y que debería guardarse confidencialmente. ujú, No, no, no. ujú, Esto ya es público. Entonces se puede hablar de este tema públicamente. ujú, Pero como a mucha gente le gusta llevar la fiesta en paz, ujú, entonces califican de malos ujú. aquellos que hemos señalado y dicho, hermanos, esto estuvo mal, esto no debemos volverlo a hacer como iglesia y como cristianos. Exacto. Ese es el punto, no para señalar que nosotros somos mejores, de ninguna manera, porque todos pecamos. Pero la profecía es algo, bueno, incluso hay un versículo en Primera de Tesalonicenses 5:20 que dice, no menospreciéis la profecía. La profecía para Dios si es de Dios, o sea, tal vez debemos definir una profecía bíblica o de Dios es cuando alguien habla directamente un mensaje que Dios le ha dado. Entonces, para Dios es importante si alguien dice algo que Él no les mandó a decir, es algo muy serio para Dios porque lo está dejando mal a Dios. Entonces, para Dios la profecía es muy importante y no debemos menospreciarla. Entonces, ignorar una profecía que no se cumplió, por ejemplo, esto es lo que hacen algunos dicen, bueno, 2 o 3 de las profecías que tal profeta dio no se cumplieron, pero estas otras sí. Entonces, pero eso es menospreciar la profecía, ¿no es cierto, hermano Noel? Muy bien explicado, hermana Dolly. El asunto o lo que agrava estas profecías que se le dieron al hermano Julio Melgar en vida, eh, lo voy a tratar de ser lo más suave posible, pero esto no es algo ligero. La vida de una persona estaba en juego, hermana Dolly. Ujú, La vida de una persona estaba en juego y le prometieron que se iba a sanar. ujú,
y eso tuvo consecuencias. Número uno, en la vida del propio Julio Melgar, en la vida de su familia, aunque no sepamos a profundidad exactamente cómo ellos recibieron todas esas promesas, es lógico pensar que hubo un aspecto o un área de confusión en sus vidas, porque al morir Julio Melgar, la pregunta queda en el aire: ¿qué pasó con todo lo que nos prometieron? Ujú. Es lógico pensar, aunque estoy especulando hasta cierto sentido, porque yo no he hablado con la familia Yeah. de Julio Melgar, su esposa, sus hijos, pero es lógico pensar que Ujú. hubo una repercusión en su mente y su corazón. Hubo una repercusión en la iglesia cristiana, que durante 1 año y medio, porque desde el inicio se le empezó a prometer que se iba a sanar de un cáncer terminal, y perdón que hable de forma tan severa, pero es que, hermana, esto no es un juego, Ujú. la vida de una persona estaba en juego. Ujú. Entonces, se le promete, se le profetiza, y eso salió en redes sociales, Ujú. en los medios cristianos. es, Se generó una Ujú. expectativa en la iglesia cristiana de que se iba a sanar, Ujú. y eso no fue así al final de cuentas. Entonces, no solo acierta usted al decir que estás hablando en nombre de Dios, esto es muy relevante delante de los ojos de Dios, sino que también delante de la iglesia, porque se genera una expectativa Ujú. y se juega con las esperanzas de las Ujú. personas, Ujú. dándoles falsas esperanzas, cosa que no es correcto hacer, principalmente cuando se trataba de una enfermedad terminal. Mm. Entonces, hermana Dolly, usted está hablando esto, yo estoy hablando esto, estamos teniendo esta conversación. Los cristianos, hay cristianos que ven como malo que usted y yo estemos Ujú. sosteniendo esta conversación, porque dicen: no, eso hay que, no, 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 ya pasó ese tema, ya dejémoslo en paz, ya ni modo, pues. No, hermanos, aquí ha pasado algo muy grave que es público y que debemos de ventilar, Ujú. para que como iglesia aprendamos las lecciones Yeah. y enmendemos el camino. Ya. Y Amén. usted habló de las consecuencias para la vida y la familia del hermano Julio, pero también los inconversos que nos están mirando desde afuera y están escuchando estas profecías y ven que no se cumplió, eso les dicen: ve, Dios no existe, lo toman como que es todo un juego y no toman en serio que Dios sí habla y sí da profecías. O sea, sí existen profecías que son de Dios, pero cuando alguien dice que es una profecía y no se cumple, como que desacreditan a Dios, ¿no es cierto, hermano? Por supuesto, o sea, hablar en nombre de Dios y no, y que no se cumpla eso que se dice, obviamente daña, desprestigia el testimonio de Dios, Ujú. pero también nuestro propio testimonio. Yeah. Esos ministerios, esos cantantes, esos predicadores que profetizaron sanidad, Ujú. dañaron su propio testimonio, pero solo lo dañaron delante de aquellos que conocen la verdad de la Biblia. Porque hay gente, hermana, que aunque hayan profetizado mal, ellos van a seguir escuchando su música, ellos van a seguir siendo fans Yeah. y fieles oyentes de su música, y ya no pasó nada, dicen ellos. Vamos, sí pasó algo bien grave. Ujú. Entonces, usted menciona a la gente, como les llama Pablo en una de sus cartas, a los de afuera, a los que no son cristianos. Obviamente que algunos podrían ampararse en todo lo que pasó y todo lo que se prometió que no se cumplió, para decir: vamos, el cristianismo es falso, eso es mentira, y ratificar sus convicciones Ujú. ateas o agnósticas, si quiere. Mm. Pero definitivamente lo que, perdone, hermana, voy a ser bien severo, pero hicimos el ridículo. Ujú. Sí, O sea, sí, sí, es sí. que hicimos como iglesia, representados por estos artistas y predicadores que profetizaron todo esto, y me incluyo porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, Yeah. quedamos en ridículo, Yeah. quedamos en ridículo porque estas personas hablaron en su propio nombre, usando el nombre de Dios en vano y diciendo que era Dios el que hablaba, pero realmente eran ellos. Ujú. Yeah. Entonces sí hay consecuencias en todos los niveles, Yeah. tanto a nivel familiar, en la familia de nuestro hermano Julio Melgar, o adentro de la iglesia Yeah. cristiana, y claro que afuera también.
Algunas de las profecías que él se rejuvenecería, que vería a sus nietos, que se levantaría. Incluso algunos dijeron que los ángeles los sanarían, declarando sanidad. Una dijo, no aceptamos un no. O sea, estas son cosas muy serias que no debemos simplemente ponerlos debajo de la mesa y decir, no, 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 no sucedió. Sí sucedió y otra vez, no estamos diciendo que somos nosotros mejores y eso. La idea es que cuando pecamos, y yo también, todos, cuando pecamos, cuando hacemos algo que Dios específicamente nos manda no hacer, entonces hay que hacer algo, hay que, y especialmente cuando fue algo público, como usted lo dice, públicamente debieran pedir disculpas, perdón, o lo que, de alguna manera, al menos admitir que cometieron un error. Entonces, eso sería, porque mire, lo que usted mencionó también en su blog, que en todos los libros del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, pero en todos, menciona nuestro Dios la importancia de no, de tener cuidado de los falsos maestros, falsos profetas, falsos, nos advierte vez tras vez, tras vez, tras vez. Entonces, aún en el tiempo de Jesús era algo prevaleciente, ¿no es cierto, hermano Noel? Por supuesto, por supuesto. Ellos, estos cantantes y predicadores, idealmente deberían de salir a clarificar y disculparse, pero mire, estamos casi a mediados del mes de julio y Julio Melgar murió finales de abril, Abril. mayo, junio, vamos 2 meses y medio después de la muerte de Julio Melgar y ninguno de ellos ha salido a clarificar y a pedir una disculpa. Ujú. Supongo que ellos han de haber hecho una autocrítica, una autorreflexión como para, le cuento, el fin de semana pasado estuvo uno de esos cantantes que profetizó falsamente la sanidad de Julio Melgar, estuvo aquí en El Salvador. Mm. Me invitaron al concierto, era gratuito, y yo les dije, no, no quiero ir, no, ya no soy fan de su música, pero Mm. sí, les dije, pero si hacen una conferencia de prensa me gustaría ir. Mm. Como bloguero me gustaría ir a preguntarle a él, fulano de tal, oye, eh, ¿qué piensas que después de 2 meses y medio de la muerte de Julio Melgar y todo lo que se dijo en redes sociales sobre lo que tú profetizaste de la sanidad, qué autocrítica haces? ¿Qué has reflexionado de este Ujú. tema? Esa era la pregunta que me hubiera gustado hacerle si hubieran hecho una o me hubieran invitado a una conferencia de prensa, Ujú. porque sería genial saber. Con uno de ellos, y estoy tratando de omitir nombres Ujú. por una cuestión todos los conocen, con uno de ellos yo he mantenido una amistad. Desde que publiqué mi serie de artículos ya no me ha vuelto a hablar. Ay. Y le he preguntado, me gustaría entrevistarte, me gustaría conocer tu postura. No me ha contestado ni Ah. mis WhatsApp, ni mis audios, y está en su derecho de. Ujú. Supongo que no le agradó lo que escribí, pero todo lo que escribí está en un tono cristiano, en un Ujú. tono fraternal, con la verdad reinando en ese Ujú. escrito. Pero, hermana, no han hecho autocrítica, Ya. perdón, no han hecho una disculpa pública o una clarificación. Ujú. ¿Por qué? No lo sé, pero a mí, si ellos lo hicieran, eso me hablara a mí de Des- su humildad Exacto. y de, ¿verdad? Su humildad y de su carácter cristiano. ¿Por qué no han salido a clarificar? O, por ejemplo, esta hermana que dijo, no tomaremos un no por respuesta cuando Exacto. oró. ¿Por qué no salir a clarificar ese tipo de cosas y decir, oigan, nos equivocamos, me Ujú. equivoqué, voy a hacer autorreflexión de este tema, voy a ser más prudente cuando Ya. se trate sobre el tema de la profecía, pero no lo han hecho y el motivo no lo sabemos. Ya. Mm. Pero bueno, ahí lo dejamos y esperamos, oremos por ellos porque otra vez, todos pecamos, pero Dios no, yo he aprendido que no es tanto mi pecado, sino es que si cuando peco, si me arrepiento y vuelvo a tener mi relación con Dios restaurada. Así que no es que me estoy menospreciando el pecado, pero lo importante es después, porque nadie somos inmune al pecado, todos, aunque no querramos
erramos, pecamos. La importancia es humillarnos, arrepentirnos y volver a tener, no solo en este caso, la relación con Dios restaurada, sino en este caso, como fue, como usted dice, público, la relación con su audiencia también restaurada. Muy bien, vamos a... Hermana Dolly, sí, solo quiero decir algo, un minuto, ajá, algo más. Me gusta que 2 veces usted ha dicho que estamos tocando este tema no desde un espíritu de superioridad, no, desde una plataforma de superioridad. No, 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 no. Todos somos iguales delante de Dios y todos somos propensos a fallar en ujú, cuanto a estos temas. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos son personalidades públicas y ujú, todo esto está en internet y está documentado en video. Esa es la diferencia. ujú. Nosotros lo que yo creo que debemos de reflexionar es, uno, bueno, no cometer los errores de ellos y dos, sería bueno que salieran a clarificar, Sí. pero tendrán sus motivos para que no, ¿verdad? Exacto. Ahora, vamos a mirar, estamos hablando para los que recién nos sintonizan en temas vitales con Noel Navas de Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Nos está hablando y estamos hablando de las voces de sanidad que fueron profetizadas sobre Julio Melgar. Hablemos un poquito de, bueno, hubieron muchos eventos, dos en particular, llamado Unidos con Julio Melgar, que fue el 11 de marzo. En esos dos eventos se juntaron muchos que profetizaron toda una cantidad de cosas que se dijo. No sé si usted quiere hacer algún comentario acerca de esos o algunos otros comentarios que hicieron algunos de los cantantes. Y todos estos fueron, bueno, algunos fueron predicadores, pero la mayoría fueron cantantes cristianos, ¿no es cierto? Sí, fueron varios cantantes. Ahora, como el clímax de las profecías terminaron en ese Ese. evento del Ujú, 11 de marzo de Unidos con Julio Melgar. Pero hermana Dolly, desde el primer día que se anunció al mundo la enfermedad de cáncer de Julio Melgar, desde ese día se le prometió que se iba a sanar ujú, públicamente. ya, Desde el primer día y de ahí periódicamente durante el transcurso de un año y medio. Ahora, el 11 de marzo pasó algo muy curioso, que se celebran 2 eventos para recaudar fondos. mm, En cuanto a la recaudación de fondos, hermana, fantástico. La gente no ujú, sabe, o tal vez no sabe, que el cáncer empobrece las ujú, familias. La familia de Julio Melgar gastó miles de dólares ujú, en tratamientos médicos. Y los cantantes y los predicadores se unieron para reunir fondos ujú, para ellos. Y eso es totalmente honorable y debemos de ponernos de pie en ovación por ese gran gesto de unidad y de amor cristiano. Eso en cuanto a la recaudación de fondos, en cuanto a las campañas de oración que se montaron en toda Latinoamérica. Fantástico ujú, también, eso fue una cuestión, eso no podemos negar que eso así se hace, eso estuvo muy bien. El asunto es que lo que estamos señalando es que de en medio de todo esto fantástico que sucedió, de estas muestras de amor cristiano, se profetizó falsamente. ujú, Ahora, en el evento de Julio Melgar, fueron 2 eventos una misma noche, pero en el segundo evento hubo alguien que contradijo a todos los que habían profetizado sanidad. Y fue el pastor Luis Fernando Solares, pastor de iglesia, la familia de Dios en Guatemala. ujú, Y al finalizar el segundo evento, y lo digo de esta manera porque me emociona solo recordar el valor, la entereza ujú, y la integridad de decir públicamente, ujú, entre otras cosas, le dice a Julio Melgar, le dice, tu propósito es superior a tu vida, se lo dijo 3 veces, ujú, dejando entrever que existía la posibilidad de que él muriera. ujú, Y él lo dijo antes de decir todo lo que dijo, porque fue una palabra muy particular que él dio a, ujú, la, a Julio y delante de todos los cientos de miles o los miles que se reunieron esa noche. Él dijo, yo sé que voltea a ver atrás a la plataforma y dice, yo sé que otros te han dado palabras, pero creo que hace falta decirte esto, le dice. ujú, O sea, en medio de todo esto, hermana, sí hubo gente que le dijo a Julio Melgar,
puede ser que no suceda Ya. lo que tú y todos esperan. Sí. Y eso es, y eso fue público, pero hermana, también hubo en este año y medio de enfermedad, sí hubo otra gente que se lo dijo en forma muy privada, en su casa, entre ellos un amigo mío que yo tuve en común con Julio Melgar. Entonces, es cierto, hubo falsas profecías, pero también hubo Sí. gente, pero esa profecía pública, palabra profética, voy a decirlo así, o palabra muy particular que dio el pastor Fernando Solares, fue una cosa, Ya. ustedes pueden buscarlo en internet, se Sí. viralizó Sí. Sí, exacto. lo que él hizo, fue algo extraordinario en medio de toda esta confusión Mm. que acompañó este proceso, ¿no? Ahora, Noel, yo sé de muchos que eh, practican lo que se llama la confesión positiva, que no sé si se equivale a una profecía, pero por ahí muy cerquitas. ¿Eso es bíblico cuando alguien pide oración, tener esa confesión? Y tal vez puede definir qué es eso, confesión positiva y todo ese, hay todo un grupo que usa ese tipo de palabrería, ¿no? No sé si quiere exponer. Sí, sí, sí tiene que ver con la profecía en este sentido. O sea, es como un virus Ujú. dentro de un don del espíritu que es la profecía que lo quiere contaminar. Porque la profecía es bíblica y la profecía personal podemos encontrar un fundamento bíblico para practicarlo el día de hoy de manera sobria, sensata y prudente. Pero la confesión positiva ya va a ver por qué sí tiene que ver con la profecía o por qué se relaciona. Ujú. La confesión positiva es una doctrina, para todos los que nos están escuchando, cuando hablamos de confesión positiva no estamos hablando de ser positivos, de ser optimistas y de tener fe al hablar o al actuar, ¿no? No, eso todos debemos ser así, todos Ujú. debemos ser positivos, optimistas, somos creyentes, por Dios. Exacto, O exacto. sea, pero la confesión positiva en este contexto que lo estamos hablando, es todo un andamiaje doctrinal que dice que el ser humano tiene superpoderes sobrenaturales en su boca para hacer visible lo invisible, material lo inmaterial, Ujú. posible lo imposible, a través de las confesiones, Yeah. a través de declaraciones, decretos, anuncios, proclamaciones, etcétera. Entonces, Mm. lo que dice esta doctrina es que yo tengo poderes para Ujú. decir y las cosas acontezcan sí o sí, se oponga el que se oponga, incluso Dios, increíble, Ujú. incluso Dios no puede impedir que lo que yo diga suceda. Ujú. Entonces, eh, Y eso no tiene, sí, yo no sé de absolutamente lo contrario, no hay ningún versículo bíblico que nos enseña esa doctrina y no viene de la palabra de Dios. Al contrario, contradice lo que Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? exacto, pero los creyentes en la confesión positiva afirman que sí hay escritura Mm. que respalda la confesión positiva. El problema es este, que cuando uno se acerca, si uno es creyente en la confesión positiva y se acerca a la escritura creyendo eso, uno va a encontrar lo que uno puede hacer decir Mm. que la Biblia diga lo que uno quiere que Quiere diga. decirle, ok. Entonces, no, deja aparte tu doctrina, ve a la escritura y entonces extrae la verdad de las escrituras y entonces corrobora o confróntalo con tu doctrina. Mm. Pero si tú llegas con esto es lo que se llama en teología exégesis y eisegesis. La exégesis es extraer, eso es lo que todo cristiano debe hacer al estudiar las escrituras, exégesis es extraer del texto el significado original que tuvo el autor o que tuvo el texto bíblico por el cual fue escrito. Eso es exégesis. Eisegesis es que yo traigo mis pensamientos y yo se lo implanto al texto. Mm. Lo traigo desde afuera y se lo meto a la fuerza al texto. Entonces, la confesión positiva está llena de eisegesis. Mm. No es exégesis. Cuando haces exégesis de esos textos bíblicos que la confesión positiva, ya voy a mencionar un par, la confesión positiva dice que respalda su doctrina, cuando le haces exégesis descubres que no hay, la Biblia no respalda la confesión positiva, pero desde la eisegesis que ellos hacen sí lo ven. Por Mm. ejemplo, el famoso texto de Proverbios 18:21, que dice, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua.
Ya ves, dicen los de la confesión positiva, yo tengo poder para que lo que yo diga suceda, para provocar vida o hacer que la gente muera, o para hacer que la gente resucite y la gente sane, porque el poder de la vida, dice Proverbios 18:21, del poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Eso es lo que dicen ellos y en eso se fundamentan. Ese es uno de los textos favoritos de los creyentes en la confesión positiva. Pero Tú vas al texto y lo ves sin prejuicios, si lo ves el texto a solas, tú no encuentras que dice, ahí el texto no dice que tienes poderes sobrenaturales para que lo que diga acontezca. Cuando tú ves el contexto del capítulo 17 y del capítulo 18 de Proverbios 18:21, es más, el contexto total del libro de los Proverbios se refiere a que tenemos poder para dar vida en el sentido de que motivar, consolar, estimular la vida de nuestros semejantes. Exacto. Y cuando dice el poder de la vida y de la muerte, tenemos el poder de matar, de desanimar, de herir, de destruir el ánimo de nuestro prójimo. Entonces, a eso se refiere ese texto. No se refiere a que tú tienes poderes sobrenaturales para provocar, por ejemplo, tus propias sanidades. ¿Cómo fue lo que evidenció mucho del proceso de Julio Melgar y estas profecías y promesas de sanidad? Eran: confesamos tu sanidad, declaramos, decretamos, establecemos, anunciamos. Es el típico lenguaje de la confesión positiva. Entonces, lo grave de este asunto, hermana Dolly, o sea, de todos estos desatinos o todas estas personas que prometieron una sanidad del hermano Julio Melgar, es que delataron que son creyentes en una herejía que se llama la confesión positiva, una doctrina que no es. Ok, vamos a tomar una pequeña pausa para dar la identificación de la emisora y después continuamos con el programa de Temas Vitales, hoy con Julio Melgar. Del libro eterno, la palabra de Dios, en este punto de su dial. 1400 AM, KHCB League City Houston y 101.5 FM, 93.1 FM KHCU Concan Uvalde y 91.9 FM en Texarkana. Este es el proverbio de la semana que se encuentra en Proverbios 8:7 y nos dice: mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Una vez más, Proverbios 8:7 dice: mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Y continuamos con el programa de temas. De regreso. Continuamos con el programa de Temas Vitales aquí en el programa de Radio Amistad con desde El Salvador, antiguo Cuscatlán. Está con nosotros Noel Navas. Para los que no escucharon la introducción, Noel Navas es uno que es salvadoreño, director del blog La Aventura de Componer. De paso, los que tienen Facebook, tenemos ahí en nuestra página de Facebook el blog que él escribió acerca de Julio Melgar, la enfermedad y las voces de sanidad. Entonces, si usted quiere leer algunos y él no solo leer, él puso los videos, los segmentos de videos donde muchos cantantes cristianos profetizaron, declamaron, confesaron, decretaron y dieron directrices incluso a los ángeles acerca de la sanidad de Julio Melgar. Entonces, pero él los pone no para criticar, sino para dar a conocer públicamente lo que ellos hicieron y pedir cuentas de aquellos que hicieron estas declamaciones. Muy bien, estuvimos hablando de las declamaciones o de la confesión positiva. Noel está con nosotros y estábamos terminando un punto y después vamos a continuar con algunos versículos de la Biblia. Noel estaba terminando un punto que quería hacer, ¿no es cierto? Sí, estaba explicando acerca de Proverbios 18:21. Que dice: el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y la confesión positiva pues enseña que eso significa que tenemos poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos con solo confesarlo y declararlo. Entonces,
Me encanta ese punto y especialmente cuando... Hermana Dolly, ¿me escucha? Sí, estamos entrecortando la señal, pero esperamos que se componga. Hermana Dolly, ¿Sí me ¿me escucha? confirma si me escucha? Sí le Hoy escucho. sí le escucho. Ok. Creo que hubo interferencia, creo que hubo interferencia. Entonces, les estaba diciendo que la confesión positiva dice que tenemos poderes sobrenaturales en nuestra boca, basado en Proverbios 18:21, Ujú. pero eso no significa ese texto. Ese texto simplemente significa que tenemos el poder de motivar, Ujú. edificar y animar a nuestros semejantes. Ese es el poder de la vida, Y ¿verdad? déjeme, Ese es el poder de la vida. también si nosotros hubiéramos, o sea, si interpretamos ese versículo diciendo de que el poder, nosotros tenemos el poder para declarar vida y muerte, entonces estamos diciendo que nosotros somos dioses o Dios. Entonces eso es muy serio. Yo no soy Dios o solo hay un Dios y no hay muchos dioses. Eso es de la nueva era. Entonces necesitamos aclarar eso. Dios no quiere competencia, Dios es celoso, Él es el único Dios y nosotros estamos adueñándonos de poderes, de poderes sobrenaturales cuando decimos de que en mi lengua tengo el poder de la vida o la muerte. Muy bien, parece que estamos perdiendo la señal, no sé si Noel está ahí. Aquí estoy, hermana Dolly, ¿me Ok, escucha? ok, ahora sí, vamos a seguir. Había otro, usted mencionó este y dijo que había otro versículo que quería mencionar acerca de la confesión positiva. Sí, el otro texto favorito es Marcos 11:23, que dice, cuando Jesús dijo que le hablaran a la montaña, Ujú, ¿verdad? Y si dijeres a esta montaña, quítate y échate en el mar, o será hecho. ujú, Ya ves, dicen los de la confesión positiva, tenemos superpoderes para hablar las cosas y las cosas ocurran. Pero lo que olvida a la gente otra vez es que hay que estudiar las escrituras sin prejuicios, sin llegar con creencias anticipadas ujú, e imponer esas creencias al texto. Cuando uno lee el contexto de Marcos capítulo 11, uno descubre que Jesús lo que estaba enseñando era a orar con fe. Entonces Jesús dice, es como que si le dijeran a este monte, trasládate, y eso es imposible, que parece imposible, que se traslade un monte al océano, va a suceder. Y luego dice el verso 24, por lo tanto, todo lo que pidiereis orando con fe lo recibiréis. Jesús está hablando de la oración, no de la confesión positiva. ujú, Y si a esto le sumamos otra cosa más, que Jesús estaba usando un lenguaje hiperbólico ujú, característico de los rabinos de aquella época, entonces entendemos que Jesús estaba ilustrando con la figura de la montaña, y eso imposible que es que se traslade al mar, que esas son las cosas imposibles que pueden lograr los que oran. ujú, Y eso es lo que dice el verso 24. El texto de Marcos 11:23 no confirma la confesión positiva, confirma que lo que hay que hacer es orar con fe. ujú, Me explico. Entonces, ese es uno y de otros más textos que ellos toman y por eso, hermana Dolly, uno escucha a la gente decir, declaro, confieso que eres sano, prometiéndole en ese sentido a la gente que se va a sanar ujú. y al final las cosas no ocurren. Y entonces yo quería decir algo, hermana Dolly, y Dígame. es que todo esto que pasó alrededor del proceso de Julio Melgar, en cuanto a que se le declaró sano muchas veces y se apeló a la doctrina de la confesión positiva para prometerle todas las cosas maravillosas que le iban a suceder porque se iba a sanar, Ujú, confirma que la confesión positiva es un fraude, no funciona. Hermana Dolly, ¿cuánta gente no confesó, declaró, decretó, anunció, estableció que él iba a sanar? Y no sucedió. mm, ¿Por qué? Porque la confesión positiva no funciona, no es bíblica. La gente que defiende esa creencia está malinterpretando las escrituras y lo siento, quedando en ridículo por creer una doctrina que no respalda la Biblia. ujú. Muy bien, entonces, y hay una pregunta que vino Hermana Dolly, ¿me escucha? sí, sí, ¿me escucha usted? Aquí estoy, aquí estoy. Ok, no, tendría yo que Aquí estoy, hermana buscarlo, Dolly. pero están diciendo de que Mateo 18
versículos 18 al 20 y Marcos 11, 22, que Jesús no, esta persona dice que ha declarado sanidad de cáncer y ha sanado. ¿Qué le puede decir de estos pasajes? Entonces tendríamos que buscar el Marcos 11, 22. No sé si tiene su Biblia ahí a mano. Y lo Hermana leo. Dolly, Marcos 11, 22 al hermana 20. Dolly, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, ese es el pasaje que acabo de citar que dice, que ok, de moviendo la montaña, sí. sí, el asunto es este, hermana, que yo le aseguro que si esa persona sanó de cáncer no fue por el poder de la confesión de nadie, Ah, eso fue porque alguien oró amén. y Dios respondió la oración conforme a los propósitos que él tenía para esa persona enferma. La escritura, hermano, debe reinar sobre las experiencias. Entonces, el problema de los creyentes en la confesión positiva es que, como yo confesé y alguien se sanó, Ujú. yo le aseguro, hermana, que todas esas sanidades que dicen que ocurren producto de las confesiones, realmente ocurrieron producto del poder de la oración, Amén. no de las confesiones. Entonces la gente ve sus experiencias, solo se acuerda que declaró, Ujú. y entonces dice, se sanó por eso, porque declaré. Entonces la confesión positiva es bíblica. Nunca hay que imponer nuestras experiencias personales sobre las escrituras. Las escrituras deben de reinar sobre nuestras experiencias personales. Amén. La gente sana, el ser humano no tiene poder para sanar a nadie. Ujú. Él, aún el que diga tener un don de sanidad, quien sana es el Espíritu Santo, quien sana es Dios. Ujú. Entonces, Dios sana producto de la oración de sus hijos, no de las confesiones. Amén. El problema de los cristianos creyentes en la confesión positiva es que les gusta idear fórmulas, les gusta creer que tienen superpoderes. No tenemos poderes, hermano. El poder es, hasta el Padre Nuestro lo dice, hermana Dolly. Tuyo es, al final del Padre Nuestro, tuyo es el poder. Ujú. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. El poder es de Amén. Dios. Y el poder de sanidad que pueda obrar a través de un creyente es a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero nosotros no sanamos. No. El que sana es Dios y el que sana es Dios producto de la oración de su pueblo, no porque confesamos y declaramos. Sí, muy bien. Creo que bien explicado. Varios nos han escrito en Facebook sus comentarios, sus preguntas. Una nos está escuchando de Guadalajara, otra dice, no está de acuerdo, dice, Dios sana y es una realidad, solo que tenemos que apelar a la voluntad de Dios. Él es el que decide. Entonces, bueno, sí, eso es básicamente lo que estamos diciendo, que Dios sana, pero es a través de la oración, no a través de la declamación. Entonces, Exacto. Creemos en la sanidad, amén. Sí. Creemos que Dios sana, amén. Amén. Sí, yo conozco gente que han sanado milagrosamente. Entonces, sí, pero no es por la declamación, no es por la confesión positiva, es por la oración. Y otra dice, Radio Amistad ha sido una gran bendición para mí. He aprendido mucho en toda situación con mi esposo, en cómo controlar mi carácter, cómo hablar con mis hijos. He aprendido que Dios está conmigo en todos momentos. Él es fiel. Así que gracias por esos comentarios muy, muy positivos. Ahora, antes que se nos acabe todo el tiempo, quiero... debemos mencionar, no sé si ya lo hemos mencionado, pero en Deuteronomio, capítulo 18, Dios es muy, muy claro en cuanto a las profecías falsas. Y dice, y lo leo textualmente, Deuteronomio 18, versículo 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Obviamente eso es el Antiguo Testamento, y no estamos acá de ninguna manera diciendo que deben morir, pero eso muestra... No. Pero eso sí muestra la severidad de lo que Dios dice en cuanto a la profecía. No sé si quiere comentar, Noel. Bueno, hermana Dolly, por lo menos podemos extraer la verdad bíblica y el principio bíblico de que el que diga que va a profetizar debe acertar en su profecía. Esto no es un juego de que digo y no se cumple. Curiosamente, hermana Dolly, que mucha gente que anda profetizando por todas partes en los medios de comunicación
profetizan de forma tan genérica, tan general, tan vaga, que se atreven a profetizar lo que quieran. Va a haber un avivamiento en esta nación. En todos los países han profetizado eso. Y sí, y empiezan a profetizar tan vagamente, tan generalmente, que no hay forma de corroborar que realmente esas profecías se cumplen. El asunto, lo curioso de este proceso del hermano Julio Melgar es que sí había una forma de corroborar si estaban profetizando con verdad o no. Si sanaba, es que profetizaron con verdad. Y si no sanaba, profetizaron falsamente. Y lamentablemente, por más que uno quiera a estos cantantes cristianos, porque hermana Dolly, nosotros los queremos, nosotros hemos sido bendecidos con su música, y no digo que yo no pueda seguir oyendo su música, solo que de repente la oigo con más reserva, ¿no? Eso lo digo personalmente, y yo no le estoy diciendo a la gente, no los escuchen, no. Amémoslos, oremos por ellos. Amén. Pero lamentablemente, por haber profetizado que se iba a sanar y no ocurrió, caen en la categoría de falsos profetas. Por eso era importante, hermano Dolly, que salieran a clarificar. Imagínense a uno de estos cantantes, voy a representar yo a uno de ellos. Hermanos, he visto lo que ha salido en redes sociales, en internet, etcétera. Quería disculparme por lo que ha pasado, hermanos. Yo creo que profeticé de mi corazón y me equivoqué. Y les prometo ser más cuidadoso con este tema, pero quiero decirles que amamos a la familia de Julio Melgar, amamos a todos, etcétera, etcétera. Una clarificación tan simple como esa, pero lamentablemente como profetizaron algo que sí se podía comprobar, caen en esa categoría sin que nosotros digamos que no son cristianos, nosotros los amamos. Exacto. Pero se equivocaron en algo muy grave. Y lamentablemente no salieron a clarificar. Y otra vez, estamos aquí enfatizando la palabra de Dios, conocer la palabra, para que usted y yo no caigamos en trampas como esta de la confesión positiva, que es muy popular, pero no porque algo es popular y muchos lo están haciendo, muchos lo están usando, no quiere decir que es algo bíblico. Y aquí en Radio Amistad estamos siempre animando, lea la Biblia, y no solo sus pasajes favoritos, sino de principio a fin. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, usted va a ver muchas repeticiones de advertencias contra falsos profetas, falsos maestros, y va a leer la verdad. Muy bien. Quiero, antes de que se nos quedan 15 minutos en el programa, usted mencionó algo en su blog, dos cosas que quiero que usted mencione. Primero, la música, una de las cosas que usted menciona que podría haber influenciado, y creo que es un punto muy, muy válido e importante, es que la música, dice usted, es como una droga. Explíquenos un poquito acerca de eso y cómo la música puede influenciar en este tipo de cosas. Bueno, esa afirmación tiene su contexto, hermana Dolly, y es que curiosamente las profecías fallidas, lamentablemente, que se le dieron a Julio Melgar, algunas de ellas o la mayoría de ellas estuvieron rodeadas de una atmósfera musical, alguien tocando de fondo, una guitarra o el piano, o fueron sobre escenarios, en eventos multitudinarios, y había música de fondo. El asunto es este, hermana. Cuando uno ve a los cantantes cristianos, no, es muy curioso, pasa en casi todos los conciertos de algunos cantantes. Están cantando, están ministrando y siempre dicen lo mismo: hay una atmósfera de sanidad aquí. O dicen, va a haber un avivamiento en esta ciudad. O dicen, prepárate y empiezan a profetizar. Cosas que no tienes cómo corroborar que se confirma esa profecía. Entonces, yo digo, pareciera que la música los droga, porque hermana Dolly, la música yo he dirigido adoración delante de cientos, algunos miles de personas con los años, y uno se siente muy emocionado y uno es capaz de decir cualquier cosa. No digo que un disparate, una tontería, pero sí de ese tipo de palabras proféticas, producto de la emotividad del momento, como pasó en algunos casos de que le prometieron a Julio Melgar que se iba a sanar. Entonces yo digo,
pareciera que la música los droga. Ya. Y entonces se sienten que son superpoderosos y por eso y si eso le suma la mala teología sobre la doctrina del sufrimiento y de la enfermedad en la Biblia, si le suma a usted la música, la emotividad, el propio deseo de uno de que se sane a alguien Ujú, y la mala teología, entonces ujú, dijeron lo que dijeron. Entonces yo digo, pareciera que la música los droga ujú. y les hace creer que tienen superpoderes sobrenaturales y por eso le andan prometiendo cosas a la gente Ya, que no se van a cumplir. ok. Entonces a eso me refería. Ya. Pero ahí entonces tenemos que tomar en cuenta que hay música que tenemos que tener cuidado en la música que escuchamos porque sí puede influenciar en muchas áreas de nuestra vida. Así que ese es el punto importante ahí. Y también me encantó lo que usted dijo, contó en el último blog, el número 7, de su amigo cuya esposa falleció cómo la Biblia y la doctrina de la resurrección fue muy instrumental en ayudarle a él a superar a llevar este duelo. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto. Claro que sí. Tengo un amigo en Costa Rica que hace alrededor de 2 años su esposa fue diagnosticada de cáncer. El Ujú. asunto es que yo no sabía y me llamó por teléfono desde Costa Rica a las 10:30 de la noche y me dijo, Noel, me dijo, de una sola vez, no me saludó, me dijo, Noel, ¿cómo, cómo puedo aprender a decretar? O sea, a decretar, declarar y todo eso de la confesión positiva, ¿no? Mm. Perdón, le dije, sí, ¿cómo puedo aprender a decretar, Noel? Y se pone a llorar, es que mi esposa la acaban de diagnosticar de cáncer y me gustaría, me dijo, que los decretos funcionaran. Mm. Wow. Eso me dijo, porque él y yo sabemos que la confesión positiva es una herejía. Mm. En ese sentido, él me lo decía retóricamente, pues él sabía que eso no era posible, los decretos no funcionan. Oh. Y él, pero ¿cómo me gustaría que funcionara? Me dijo. Mm. Y se pone a llorar y me dijo, sos el primero que estamos enterando de que mi esposa tiene cáncer. A partir de allí lo acompañamos en un proceso yo a la distancia Mm. de oración y ellos con su comunidad cristiana en Cartago de Costa Rica. Entonces, al final muere su esposa. Mm. Eh, y 6 meses después de la muerte de su esposa, obvio que él estaba en un proceso de duelo, Ujú. porque estoy hablando de alguien, de un matrimonio que no tenían, que ambos tenían alrededor de 35 o 40 años. Oh, Ellos tenían jóvenes. 13 años de estar casados. Oh. Ellos se amaban. Y claro, cuando uno estudia el tema del duelo, uno ve que un duelo tarda de 2 a 5 años de superarse, Mm. principalmente cuando es un cónyuge. Y cuando él está en una consejería con un pastor, él le dijo, creo que te convendría, le dijo, estudiar la doctrina de la resurrección. Mm. Mi amigo se llama Pablo. Le dijo, Pablo, vas a volver a ver a tu esposa. Ujú. Tienes que conocer esa doctrina porque en la resurrección de los muertos nos vamos a encontrar con los seres perdidos, los seres queridos que perdimos. Yeah. Entonces, que murieron en Cristo, ¿no? Entonces le dijo, Pablo, vas a volver a ver a tu esposa en el cielo, Mm. la vas a volver a ver. Y entonces, en ese sentido, hermana Dolly, para quienes quieran ir a la aventura de componer.com y leer Ujú. la serie Julio Melgar, la enfermedad de la voz de sanidad, lo que estamos hablando en toda la serie es que una buena teología juega a tu favor cuando enfrentes una crisis o una enfermedad. Ujú. Pero si tú tienes una mala teología del sufrimiento, eso va a jugar en tu contra. Ujú. En ese sentido, en el caso de mi amigo, la buena teología jugó a su favor porque le ayudó a sanar y a superar un duelo Ujú. que ya ha superado a esta altura de 2 años en un 70-80%, Yeah. ya está muy recuperado. Entonces, el buen conocimiento de la palabra de Dios te ayuda a enfrentar la adversidad. Mm.
Excelentes consejos en cuanto a la sanidad, porque sí, otra vez recalcamos, sí creemos en la sanidad y sí conocemos de personas que han sido sanados Amén. milagrosamente, pero no, pero Dios es el que decide. No somos nosotros los que decretamos, declamamos o confesamos y no tenemos, nosotros no somos dioses para pensar de que con nuestra boca nosotros vamos a tener el poder para sanar a alguien. Ahora sí, los apóstoles, ese fue un tiempo muy especial, pero eso no es el tiempo ahorita. Sí, otra vez, hay sanidad, pero no hay una declamación de sanidad. Tenemos 5 minutitos o menos. No sé si quiere terminar con alguna lección que usted quiere que nosotros aprendamos de esta situación con las profecías falsas sobre Julio Melgar. Yo creo, hermana Dolly, que lo que debemos de aprender de toda esta experiencia es que se han infiltrado falsas doctrinas en la iglesia evangélica, entre ellas la confesión positiva. Porque más allá de las profecías fallidas, hermana, yo creo que la punta del iceberg fueron esas profecías, pero la masa del fondo, debajo del agua, de la superficie del agua, es la mala teología sobre el sufrimiento que tienen muchos cristianos. Hermana Dolly, una buena teología del sufrimiento va a incluir estos elementos que le voy a describir, o esta aseveración. Dios sana a los enfermos, amén, pero no sana a todos. Y no sabemos por qué. Entonces, eso incluye una buena teología del sufrimiento. Dios sana, pero no sana a todos. Y solo lo sabremos hasta la eternidad. Los propósitos misteriosos de la soberana voluntad de Dios las conoceremos hasta la eternidad. ¿Por qué Dios no sanó a Julio Melgar? No lo sabemos, pero Él es el Señor y Él está sentado sobre su trono y Él decide quién vive y quién muere. En ese sentido, cuando la confesión positiva con sus cachorritos, declaro, decreto, confieso, esa doctrina dice que sí o sí tienes que sanar. No, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que ores por sanidad. Dice, llévalos, alguien está enfermo, Santiago 5:14, alguien está enfermo, vaya a los ancianos, impónganle manos y úrtanlo con aceite. Y la oración de fe puede mucho, dice. La oración del justo puede mucho. Estás enfermo, ora. Vas a apelar o vas a recurrir a los avances médicos, hazlo. Jesús dijo, los enfermos no tienen necesidad los sanos, dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. O sea, avalando Jesús en el Evangelio que se pueda recurrir a la medicina. Tú estás enfermo, ora y simultáneamente también recurre a los avances de la medicina. Pero si no sanas, Dios sabe por qué. Él tiene sus propósitos y debemos respetar esa soberana voluntad de Dios. Ay, hemos aprendido muchas cosas y un último comentario que vino ahora por teléfono dice, quiere felicitar a los hermanos por abrirnos los ojos en estos temas, es una bendición. Él fue engañado antes, él lee la palabra y se ha dado cuenta de la verdad. Gracias por tener al invitado hoy. ¡Qué bueno! Me alegro mucho y bueno, no sé si usted sabe, hermano Navas, el slogan de Radio Amistad es proclamando la verdad. Estamos siempre buscando la verdad en todo asunto a donde nos lleve la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, Él es la verdad. Cuando entonces nosotros buscamos la verdad, estamos encontrando al Señor Jesucristo. Tenemos todavía un minuto más y quiero darle gracias por compartir con nosotros. ¿Alguna sugerencia que usted tenga en cuanto, usted mencionó que tenemos que tener una mejor teología? Por supuesto, nosotros le animamos a la gente a tomar cursos de la Biblia, pero empezando con al menos leerla y entender lo que dice acerca del sufrimiento, de la sanidad, de la oración. ¿Algún otro punto antes de cerrar, hermano Navas? Bueno, solo motivarlos a que estudiemos la Biblia, estudiemos las Escrituras.
reexaminemos nuestras creencias, reexaminemos nuestra teología para que realmente esté apegada a las escrituras, Ujú, a modo que tengamos una buena teología. Hay buenos autores cristianos para ujú, leer sobre estos temas. Yo animaría a la gente, estudien, ujú. seamos como los de Berejo. Berea, dice Hechos 17. Dice que ellos al escuchar a Pablo se iban a las escrituras para corroborar si lo que les habían dicho era cierto. Ujú. Vamos a las escrituras, no creamos todo lo que escuchamos. ¿Qué dice la escritura? Si se acopla lo que oímos a lo que dice la Biblia, entonces creámoslo. Si no, hay que cuestionarlo como lo hemos hecho a lo largo de esta entrevista, hermana. Muy bien. Noel, muchas gracias. Apreciamos el tiempo que nos ha dedicado desde El Salvador. Gracias por lo que está haciendo. Y si alguien quiere ponerse en contacto con Noel Navas, puede buscar el blog que se llama La Aventura de Componer. La Aventura de Componer. También usted tiene 2 libros que ha escrito. Una se llama La Aventura de Componer y no me acuerdo el nombre de la otra, pero El otro se llama El cristiano ante la música secular. Están solo para Kindle en Amazon.com. Ok. Y la mejor manera entonces es por su blog, ahí se pueden contactar con usted, ¿no es cierto? También en redes sociales, estoy en Facebook, solo pongan La Aventura de Componer y encuentran mi fanpage. Y en Twitter, pueden encontrarme como el Twitter de Noel, así lo encuentran, arroba el Twitter de Noel, y ahí estoy en Twitter también. Ok, la aventura de componer en Facebook y en Twitter también. Muy bien, gracias Noel, que el Señor le bendiga y siga escribiendo su blog. Creo que es de mucha, mucha ayuda para todos nosotros, su perspectiva bíblica acerca de muchos temas. Que el Señor le bendiga. Gracias a ustedes. Dolly Martín aquí cerrando el programa de temas vitales. Hasta la próxima semana cuando tenemos otro tema vital. Le animo a seguir en sintonía. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.